Bienvenidos a un viaje hacia los misterios de una obra inmortal y de su creador, José Eustacio Rivera. A través de su fantástica travesía por la selva amazónica, Rivera dio vida a La Vorágine, uno de los libros más emblemáticos de la literatura colombiana. Hoy, un siglo después, nos embarcamos en la misión de llevar su legado a la gran pantalla recorriendo los mismos senderos y enfrentando los desafíos que inspiraron sus páginas. La Vorágine es una estupenda novela de aventuras y es una novela de terror. Es una novela que está llena de elementos de la literatura popular, del cine popular, del cine de acción. Tiene romance. ¿Qué me hace? Tiene traición, tiene venganza, etc. Y en eso también Rivera fue enormemente inteligente. O sea, hay algo que es enormemente inmediato sobre pasiones que están entre nosotras y nosotros que difícilmente han tenido eco en otras obras de la literatura colombiana. Es la literatura de aventuras y de viajes del siglo XIX. José Eustacio Rivera, poeta, novelista y abogado, conoció de primera mano la dureza de la Amazonía y la Orinoquía mientras trabajaba en la Comisión Limítrofe Colombo-Venezolana. Estas vivencias lo llevaron a escribir La Vorágine, donde relata la travesía de Arturo Cova y Alicia hacia el corazón de una selva implacable. La novela es un reflejo de la brutal explotación del caucho y revela los dilemas más profundos de la naturaleza humana. José Eustacio Rivera escribe La Vorágine porque, por un lado, quiere escribir una novela de artista, una novela sobre el poeta que de alguna manera él mismo era. Recordemos que Rivera había escrito poesía y había escrito teatro, eso lo sabremos mucho después con los hallazgos documentales. ¿Por qué se escribe La Vorágine en el momento que lo hace Rivera? Rivera era una poeta con ambiciones literarias y de eso lo sabemos más allá de cualquier duda. Él estaba haciendo pinos como poeta, ya aparecía en la prensa continental, inclusive en antologías importantes de jóvenes promesas de la poesía colombiana centenarista. Pero nada auspiciaba el hecho de que él fuera a producir una novela. Viaja como abogado en la Comisión de Límites con Venezuela y empieza a adentrarse en la selva. Llega hasta Manaus, en Brasil, y en todo ese viaje, buena parte de ese viaje lo hace solo. Él encuentra pues todo el fenómeno, por un lado, de la naturaleza. Tal vez la naturaleza no era como la imaginamos, ¿no? En esas soledades domesticadas. La naturaleza es también una cárcel, es también un ataúd. La naturaleza es algo que nos sepulta en vida. Eso es lo que descubre por un lado en ese viaje a la selva. Y por el otro, pues descubre el horror del genocidio en las caucherías. Entonces eso cambia radicalmente su forma de entender su obra, pero también su forma de entender la función de la literatura. Pero después de este viaje, la respuesta es completamente distinta. Y es, ¿por qué escribir? Porque quiero denunciar, quiero que se comunique, que todo el mundo sepa qué es lo que está ocurriendo en las caucherías del Amazonas. Que implica también un cambio en la forma en la que él entiende no solo su novela, sino la función de todo escritor, ¿no? A comienzos del siglo XX, Colombia experimentaba el auge de la explotación del caucho impulsado por la creciente demanda de la industria automotriz mundial. Muchos viajaban a la selva en busca de oportunidades, pero lo que pocos conocían eran los abusos y vejámenes que se ocultaban detrás de este negocio. ¿Con qué pagar? No sé.
Las caucherías no solo significaban riqueza, sino también explotación y brutalidad hacia los trabajadores y las comunidades indígenas, cuyas vidas eran cruelmente afectadas por esta actividad. José Eustacio Rivera se convierte de alguna forma en el padre de la novela de denuncia, que va a ser muy importante en Latinoamérica en general, porque abre la puerta a que pensemos la literatura también como una forma de hablar y de incidir en la realidad. Rivera está anunciando, esta no es una novela. Y se encarga de que haya una sonada campaña de expectativa en la prensa, cuando menos bogotana, ya viene la vorágine. Pero casi que el anuncio está hecho para que uno no repare en que es una novela, sino que es una denuncia. Y es una denuncia sobre la situación de los caucheros en el Putumayo y el Bichada y las fronteras nacionales. Y cuando aparece, yo estoy seguro que a todo el mundo se le olvidó que era una novela. Al menos no dentro del ámbito de la crítica, sino dentro del ámbito de lectoras y lectores. ¿Qué pasa con esta línea entre la realidad y la ficción en la novela? Es un poco la pregunta, ¿sí? ¿Cómo es una novela que se desdibuja esa línea que parece tan clara en otros géneros y que aquí como que no sabemos distinguir lo que es real de lo que es ficcional? Él escribe una novela ficcional, pero con muchos elementos de realidad, y entonces hace unos juegos para hacerla pasar como un documento. Rivera incluye 3 fotografías en las primeras ediciones de La Vorágine. Entonces incluye una foto en la que está Arturo Cova en las barracas del Guaracú y que es una foto tomada por la Madonna Zoraida Irán. Eso es lo que nos dice el pie de foto. Pero pues sabemos primero que no es Arturo Cova, sino José Eustacio Rivera. Segundo, que la Madonna Zoraida Irán pues es un personaje ficcional, digamos, es una reconstrucción de un personaje real, pero la Madonna como tal no existe sino en la novela de Rivera, y que las barracas del Guaracú también son un lugar ficcional, ¿no? Entonces, ¿por qué ponernos, por ejemplo, esta foto que juega como con la ficción y la realidad, ¿no? Y las otras 2 fotos que pone es la foto del cauchero Clemente Silva, que es un cauchero subido en un árbol de caucho, y la foto de un cauchero, también, digamos, extrayendo el caucho. Él busca mostrarnos a través de estas imágenes una realidad, ¿no? La fotografía es el fiel testimonio de la realidad. Y sin embargo, al ponerle ese pie de foto que nos hace un guiño sobre la ficcionalidad, es decir, nos habla de personajes que solo existen en la novela, como Clemente Silva o como Arturo Cova, lo que está haciendo es borrar el límite entre la realidad y la ficción. Y lo borra para que la gente lea su novela como un documento y para que los que lo leen como ficción se diviertan también con este guiño sobre la realidad. Y quería surtir un efecto que es enormemente vanguardista de difuminar los linderos entre la realidad y la ficción, entre el mito y la historia, y en un recurso que es muy de su época. Entonces la gente se la tomó en serio y pensó que realmente eran los manuscritos de Arturo Cova y que realmente José Eustacio Rivera era un editor. No el escritor de la obra, sino un editor. Y que el escritor de la obra se llamaba Arturo Cova, que efectivamente había existido y que efectivamente se había fugado con su novia embarazada. Y pues viene toda serie de juicios a propósito de eso. Entonces, una anécdota muy linda es que José Eustacio Rivera está en su apartamento en Bogotá, ya después de publicada la primera edición de su novela, y le golpean, y es un sacerdote que está buscando a José Eustacio Rivera para que por favor le diga dónde están Alicia y Arturo Cova y el niño que ya debió haber nacido, ¿no? Porque pues están viviendo en concubinato y él quiere salvarlos del pecado mortal y casarlos. Entonces eso nos permite dimensionar cómo la gente se tomó muy en serio lo que de alguna manera podríamos entender como chistes elaborados de la ficción de Rivera.
El impacto de la vorágine va a ser bastante diferenciado, creo yo, en 3 escalas. El primero es la escala de los lectores, porque son eminentemente hombres, que Rivera espera que le juzguen a nivel nacional. Es el escenario de las letras que fundamentalmente reside en Bogotá, aunque claro, existen ciertos intelectuales regionales que también son de renombre. Rivera evidentemente espera saludos favorables por parte de esa crítica, que no los va a recibir al menos como él lo espera. Ninguna será una crítica demoledora, pero casi sin excepción. Todas le pondrán peros y algunas serán unos peros enormemente odiosos, miopes o si se quiere envidiosos. Es decir, es una crítica que no sabe lo que tiene entre manos. Pero hay otro nivel. Es el nivel de la crítica internacional, donde al contrario va a recibir unas reseñas mucho más entusiastas. Es alguien que sabe transmitir cuando menos el misterio de la selva y la sensación de vertiginosidad, la sensación de extravío, etc. Pero hay otro nivel que en cambio yo creo que muy poco hemos ponderado, y es el nivel de sus lectoras y lectores a un nivel mucho menos pretencioso y raso. Es la gente que masivamente salió a comprar la primera edición y la segunda edición y la tercera edición y la cuarta edición de La Vorágine y que la leyó febrilmente, y no cuando todavía no era un libro obligado, no era un libro de colegio, no era un libro canónico de la literatura colombiana, sino era un libro de enorme vigencia que a la gente le abría los ojos, la maravillaba y que se sentía profundamente próxima a lo que estaba aconteciendo allí. Por ejemplo, en ese momento se la juzgó muy mal por su musicalidad, porque parecía un poema, ¿no? Hoy encontramos en eso una enorme riqueza. Hoy un novelista que escriba como poeta es un tesoro, es una piedra preciosa que te encuentras en medio de la selva. En esa época estaba mal visto porque las reglas eran muy estrictas. La poesía es esto, la novela es esto, y las dos cosas no se mezclan, punto final. Al que le da por mezclarlas está muy mal, es de mal gusto, no tiene idea de cómo escribir. Hoy valoramos eso, ¿no? Lo mismo pues el asunto de la denuncia pública que hace Rivera de la situación. En la época pues hubo quienes, como te contaba, lo juzgaron como exageración. Hoy sabemos que lo que contó Rivera ocurrió y muchas cosas más, ¿no? Y que la dimensión del genocidio empezamos a verla gracias a la novela de Rivera, y la valoramos es justamente por eso, porque es una novela capaz de mostrarnos algo que estaba oculto y que si nos dejábamos llevar por el discurso oficial de la historia y del poder político de ese momento, pues nunca hubiera pasado. Pero el punto de giro sobre la autopromoción de Rivera sí está en la quinta edición. O sea, él tiene claro que quiere que su quinta edición sea una edición para el mundo, que se abra a otros continentes incluso. Y es por eso que se va a Nueva York y funda la editorial Andes, y es por eso que el primer número de la editorial Andes es La Vorágine, porque el proyecto de Rivera era que esta editorial Andes se convirtiera en un referente de la literatura latinoamericana en Estados Unidos y pues que de allí saliera a todo el mundo. Rivera se va a Nueva York a estudiar inglés para supervisar la traducción al inglés. Bueno, aparte de buscar negociar los derechos fílmicos de la novela y tener otros proyectos escriturales probablemente. Y allá consiguió a una persona y alcanzó a redactar un contrato de traducción, pero murió antes de que ese contrato se ejecutara. Finalmente es en los años 30 que esa traducción se logra, que es una traducción pésima, porque claro, es una persona que jamás ha visitado la selva y trata de explicar qué es un chinchorro, qué es un caño,
y cómo yo traduzco la palabra chinchorro y cómo explico qué es eso. Entonces es una traducción que tiene párrafos gigantes metidos dentro del texto explicando qué es una barraca, qué es un chinchorro, qué es un indígena casi. Entonces, bueno, es una traducción bien curiosa. Y se traduce después de la muerte de Rivera al francés, al ruso, al alemán, o sea, realmente se convierte en una de nuestras obras mejor exportadas, podríamos decirlo así. Él no alcanzará a conocer una traducción terminada de la vorágine a ningún idioma, pero en la década siguiente sí se van a preparar varias. La obra ha capturado la atención de lectores en distintos continentes, consolidándose como un referente de la literatura latinoamericana. Sin embargo, aún queda una frontera que la vorágine no ha logrado traspasar: la conexión con las comunidades indígenas de todo el país, cuyas historias fueron el telón de fondo de este relato. Con las comunidades indígenas, pues, en las comunidades no se conoce. Estoy segura que no. De pronto los indígenas que conocemos la vorágine ha sido porque hemos leído el libro, pero por cosas de estudio, no por iniciativa propia. La traducción de la vorágine como traducción, pues para mí no sería tan traducción, porque como traducir tal cual como está allí, yo no lo puedo garantizar. El título La vorágine, para mí, en mi lengua nativa, significa, o yo la conozco como así, Casilla Yacunapipimbol, que significa pues el remolino en las aguas quietas, en las aguas, en los ríos, en las lagunas, que fueron como los espacios donde se desarrolló la obra La vorágine. Y hace referencia a la serpiente amarrón. En mi cultura el amarrón vive en esos remolinos, en las aguas quietas, que es un espíritu de los médicos tradicionales. A ver, el lenguaje poético se me hace que es, pues, como digo, minimizar esas situaciones tan terribles que vivían. En ese lenguaje, pues, es muy elaborado y él lo pone como, diría, como un florero que se vea bonito, pero pues en el fondo es otra situación lo que él está diciendo. La vorágine ha encontrado en el lenguaje audiovisual una poderosa herramienta para conectar con nuevas audiencias. Un momento histórico. Bueno, vamos al aire. 5. Donde la tarea de transformar las letras de José Eustacio Rivera en imágenes es un verdadero arte. En la superficie por una costra. En 1949, 25 años después de la publicación de La vorágine, el cine mexicano vivió su época de oro y llevó esta obra a la pantalla con la primera adaptación cinematográfica, La vorágine, Abismos de amor, dirigida por Miguel Zacarías. La película fue protagonizada por la actriz colombiana Beatriz Segura Peñuela, quien adoptó el nombre artístico de Alicia Caro en honor al emblemático personaje que interpretó. Con esta adaptación, el cine mexicano rinde tributo a una de las joyas más grandes de la literatura. En 1975, la programadora colombiana RTI llevó a la pantalla la primera adaptación para televisión de La vorágine. Aunque la televisión colombiana aún transmitía en blanco y negro, esta versión se produjo a color para su distribución en el mercado internacional. De La vorágine se hizo una versión por RTI en el 71, con Julio César Luna haciendo el papel de Arturo Covas y Mariela Hijuelos, una gran actriz de ese momento, haciendo el papel de Alicia. Pero avanzada más de la mitad de la grabación, Mariela Hijuelos murió y fue sustituida por María Cecilia Botero,
Yo hablé con Julio César Luna y me contó que todo lo de la selva, la mayoría de lo de la selva, lo filmaron en cine y el resto lo hacían en estudio. De eso no quedó testimonio por la tecnología de la época, no quedó la vorágine en archivo, digamos. La tecnología continuó su avance y generó la necesidad de llevar la historia de nuevo a la pantalla. A principio de la década de 1990, la obra fue adaptada nuevamente para televisión, pero esta vez en un formato muy popular, en ese momento, la miniserie. Dirigí y escribí la adaptación de La Vorágine en 1990 para RCN Televisión. La estructura de la obra literaria es muy poco televisiva. Entonces me tocó reinventar muchas situaciones que no figuran en la novela. Yo trabajaba con lo que era la camarografía de punta, de la última tecnología, de la más moderna que existía, que la tenía RCN, y me lancé a los grandes planos generales de ríos, del Amazonas. Hoy en día no es exhibible públicamente los productos en televisión hechos antes de los 90. Es porque ese formato es muy precario, la resolución es precaria, no es un relato digital, no es una imagen con textura digital, sino con textura analógica. En el centenario de La Vorágine, la televisión pública se embarca en una superproducción, adaptando la obra con altos estándares de calidad. Este proyecto no solo busca ofrecer una narrativa y una calidad visual excepcionales, sino también saldar una deuda histórica, llevar esta icónica obra a todas las comunidades del país. La serie tiene como propósito que sus temas resuenen en cada rincón de Colombia y conecte profundamente con las nuevas generaciones. El solo hecho de rescatar en el centenario de La Vorágine, pues con los recursos que se tienen ahora, con el equipo técnico que se tiene ahora, con el talento que se tiene, yo creo que otra generación pueda enterarse quién fue José Eustacio Rivera, quién fue Arturo Cova. Si va a ir, no puede ser armado. ¿Tú das de mi cordura? Es el proyecto más importante en el que yo he estado. He hecho producciones internacionales y he hecho aquí desde Lego hablando, pero creo que alguna historia que yo haya querido contar, esta historia. Yo creo que ustedes van a encontrar una mirada al país profundo, al país más desconocido que tenemos, pero que es una mirada muy poética, muy dramática y muy intensa. Es como cumplirle el sueño a un autor, ¿ya? Es como una mirada de cómo él pudo habérsela imaginado en imágenes, hecha por colombianos además. ¡Cuchillo esos animales! ¡Cierra todo!